Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 25 de abril, vamos a hablar de el Fondo Monetario Internacional haciendo campaña por Milei, lo que comentábamos ayer, Kristalina Georgieva ya directamente llamando a votar por La Libertad Avanza y la reacción que eso generó en algún sector de la oposición, especialmente en el PJ, salió el kirchnerismo, salió también Axel Kicillof, también salió la izquierda a repudiar esta intromisión electoral, como han denominado. Las últimas novedades sobre el funeral de Francisco, impresionante, ya más de 120.000 personas que pasaron para despedirlo y ya empiezan a llegar los líderes mundiales. Ya estuvo Lula despidiendo al Papa, en un rato vamos a contar también cómo es la despedida acá en la Argentina, la misa en la catedral y una recorrida que se va a hacer por la ciudad de Buenos Aires también para despedir a Francisco acá en Buenos Aires. Mientras tanto, atención, Camioneros pide la reapertura de las paritarias. Ojo que se empiezan a empezar a levantar algunos gremios, al menos por ahora, en la previa también de la marcha de la CGT del próximo 30 de abril. Y los cruces políticos en la inauguración de la Feria del Libro. Interesante lo que ahí pasó, el discurso de Sasturain, bárbaro, que ahora lo vamos a escuchar, y también los abucheos al secretario de Cultura de la Nación, que estuvo en la ceremonia inaugural y le decían le decían, se ve que no están del todo bien las cosas entre la cultura y el gobierno nacional. Bueno, naturalmente, ¿no? Otro de los datos que tenemos en el resumen, si llegamos, es que el Inca de Milei, récord, no aprobó ninguna película argentina. O sea, motosierra total al cine argentino. Y las últimas novedades del mundo también nos va a contar Ori. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Argentina o Cristalina. El Fondo Monetario Internacional hace campaña por Milei luego de ser acusada de entrometerse en las elecciones argentinas. Kristalina Georgieva aclaró que su mensaje fue para el gobierno. La tuvo que salir a aclarar la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, tratando este jueves de aclarar, de poner... Deja, Kristalina. De aclarar lo imposible de aclarar, ¿no? El día anterior había dicho que era importante que la voluntad de cambio no se descarrile antes de las elecciones de octubre. Una frase que ahora vamos a repasar, causó rechazo en la oposición argentina que denuncia intromisión electoral. Mi mensaje fue para el gobierno, aclaró Georgieva, mientras caminaba por los pasillos de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, le dijo, entre otros medios, a Clarín, que acaba de publicar, ahí donde estos días se reúnen los ministros de Economía de todo el mundo, ella con una intensa actividad dijo a los corresponsales en Washington que las elecciones son para los argentinos, no para nosotros, aclaró Georgieva por las dudas. Pero ¿qué pasó? Bueno, lo contábamos ayer, ¿no? Escuchábamos parte de sus declaraciones. La jefa del fondo pidió acompañar al gobierno en estas elecciones legislativas, más allá de la aclaración, pidió no descarrilar la voluntad de cambio en los próximos comicios. La oposición salió fuerte, salió el PJ, salió Cristina en la réplica del comunicado del PJ, salió Axel, ahora vamos a ir repasando qué dijeron. Pero la verdad es que después de aprobar el primer desembolso de 12.000 millones de dólares para contener las presiones cambiarias de los próximos meses, de ponerle un respirador artificial al gobierno de Milei, de tomar prácticamente ya las riendas de la economía nacional, porque eso es lo que ha hecho el gobierno de Milei, este es un caso más de la pérdida de soberanía, ¿no? Todo el tiempo cediendo soberanía política, económica, el gobierno de Milei. Ahora, además, Georgieva se metió de lleno en la campaña, un hecho inédito, hizo pública su militancia por La Libertad Avanza. Escúchala, a ver. Domestically, the country is going to go to elections, as you know, in October. Dice, el país tendrá elecciones en octubre. It is very important that they don't Y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. So far, we don't see that. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, dice Kristalina, pero insto a la Argentina a mantener el rumbo. Fuerte esto, ¿eh? Fuerte realmente. No recuerdo algo semejante, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional siempre hizo esto, pero no tan descaradamente. No abiertamente. No tan abiertamente, ¿no? Tal vez nunca había sido tan explícita la intención de participar en las elecciones de un país que además no es un país cualquiera. Claro. Es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional en el planeta entero. Que le viene de darle también 2 préstamos totalmente extraordinarios para toda la historia del Fondo Monetario. Y los dos, la verdad que en los dos casos, tanto en aquel entonces a través de Trump con Macri y ahora a través de Trump con Milei, es un préstamo político.
Y en este caso además va a estar quedando bastante claro que es un préstamo para bancar una campaña. Evidentemente, esto es por supuesto inaceptable. Ya era inaceptable, pero bueno, en términos más políticos, técnicos. Ahora, que ya directamente digan, che, argentinos, voten bien, porque le faltó eso. Sí, Le voten faltó- lista 24. Voten bien, Sí. faltó que diga Georgina. El punto, además, central, que tuvo que salir a aclarar porque institucionalmente el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional estipula, hay un apartado, hay Claro. un punto, el punto C de la sección 4 del convenio constitutivo del fondo estipula que los países miembros se abstendrán de todo intento de ejercer influencia sobre cualquier funcionario Apa. y viceversa. Bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene pésima imagen entre los argentinos, esto en cualquier encuesta lo es. La historia que tenemos los argentinos con el Fondo Monetario Internacional haría suponer que esto le hace daño a la campaña electoral de La Libertad Avanza. Es Medio un imposible. yunque, ¿no? Yo Debería. te digo, hace algunos años yo te lo aseguraba. Hace algunos años uno podría asegurar que esto que dijo el Fondo Monetario Internacional era una marca negativa imborrable para cualquier campaña. Que venga al fondo y digan, hay que votar a tal, uno puede decir, che, es un yunque, claro, es mala prensa. Yo no lo tengo tan claro ahora, ¿no? Porque ha cambiado tanto todo. Es verdad. Tengo todo tan la brújula rota que yo no estoy tan seguro que necesariamente eso que dijo Cristalina Georgieva Sea piantavoto. sea piantavoto. Capaz que para algunos es, bueno, si lo dice el fondo, estamos bien, ¿no? Sí, igual porque igual. está todo roto, está todo cambiado, está Sí, todo es raro, verdad, ¿no? Es verdad. Igual históricamente también la imagen del fondo acá no. Exacto, sí. Sí, A pero eso me bueno. refiero. Pero digo, una cosa es la imagen que tenés del fondo Y otra es lo que pase. y otra es lo que pase luego, ¿no? Sí, sí. Sobre Bueno, todo y- por cómo han cambiado las cosas. Y en también, la política. y también, digamos, la épica, digamos, cómo fue presentado todo esto en este último tiempo, digamos, como esto de Sí. ganamos, o sea, recibir, abrazar el Fondo Monetario como si fuese, digo, esto por ahí también puede cambiar en la percepción de la gente, sobre todo la gente que todavía tiene algún tipo de esperanza en este gobierno. Sí, de hecho, Milei retuiteó una cuenta que es @micolpontiero, lo retuiteó y esto oficialmente en la cuenta de Milei, que dice, es muy importante que voten bien en esta misma dirección, citando el video de Cristalina, porque si vuelve el peronegrismo, van a terminar siendo argencimia. Y eso lo retuiteó Milei. Es decir, no parece estar muy preocupado Milei porque No, el al Fondo Monetario contrario. Internacional llamó a votar por él, más bien lo contrario. No, lo fogonea, claro. Bueno, pero además de esto, Georgieva se sacó una foto con Sturzenegger con un pin de motosierra en la solapa de su saco verde. La titular del Fondo Monetario Internacional no solo se intromete en la forma en la que dice lo que dice, sino también a través de los este dos. tipo de gestos. Los dos tienen el pin. Los dos tienen un pin en el saco que es una motosierra. Un prendedor, digamos. Un prendedor, claro. Una motosierra. De alguna forma, la motosierra claramente es un símbolo hoy de La Libertad Avanza. Claro. De Milei, ¿no? Por supuesto. Ese también es una provocación, también es una intromisión política. Y es una provocación Y es una para con la provocación, gente. Yo claro. recuerdo las imágenes, por ejemplo, de represión feroz en Grecia. Sí. Es eso, ¿cómo te podés sacar una foto Grecia con en ese una momento también atada al Fondo al Monetario. Fondo Monetario Sí. Internacional? ¿Cómo te podés sacar una foto con una motosierra que para millones de personas quiere decir también un recorte en su vida, en Total. su bolsillo, Totalmente. en sus planes de vida? Digo, es ¿A dónde estará cínico. fabricado el pin, no? En Claro, China, por supuesto. Probablemente. Bueno, pues además lo publicó Sturzenegger esto. No es que es una foto que se filtró ni nada, es una foto que mueven, que muestran. Y dice, gracias Cristalina por lucir la motosierra en la solapa, símbolo del equilibrio fiscal en la presidencia de Milei. Bueno, Georgieva y Sturzenegger participan también de la asamblea de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial que se está realizando por estos días en Washington. Es escandaloso, es escandaloso. Sí, Lo que sí. pasa es que estamos, lo decíamos, gracias, Georgieva. ayer lo decíamos, estamos naturalizando de alguna Dale 2 forma minutos. que el gobierno ha entregado los destinos de la patria a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. Lo hemos naturalizado y ahora les voy a contar una novedad en línea con eso. Lo que no podemos naturalizar tan fácilmente es que ya directamente se metan en la campaña electoral. Es como que vengan y directamente
O sea, no solo financien una campaña, sino que encima den órdenes de a quién votar, ¿no? Bueno, se corrieron todos los límites, eso es Sí, un poco sí. lo que veníamos diciendo y me parece que no está teniendo el impacto más allá bueno, ahora lo vas a contar, De los- digamos, de los algo. peronistas. Sí, la verdad, la Sí, verdad. más allá que los peronistas. Y la verdad que sí, la Bueno, verdad que sí. no es la primera vez que pasa, decíamos, posiblemente es la primera vez que lo hacen de esta forma tan obscena, pero durante la presidencia de Macri, la ex directora gerenta del fondo, Christine Lagarde, y el directorio del organismo también en ese entonces se ocuparon de dibujar los números y los fundamentos técnicos para justificar un préstamo absolutamente excepcional, extraordinario por su número, mucho más allá de las capacidades que la Argentina tenía dentro del organismo en ese entonces. 57 mil millones de dólares, el préstamo más grande de la historia. Finalmente no vinieron 57, vinieron menos, pero también. Y Mauricio Claver Carone, el actual enviado de Donald Trump para América Latina, en ese Sí. entonces también funcionario del Fondo Monetario, admitió tiempo atrás que esos créditos que le dieron a Macri eran para acompañar a Cambiemos antes de las elecciones. Escucha, recuerda esto. Programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsar e impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puedo dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina. Bueno, ahí está, Mauricio Claver Carone cuenta él, en ese momento, negociando desde el Fondo Monetario Internacional con los países miembros, entre ellos los europeos, para darle este préstamo extraordinario, excepcional a la Argentina, básicamente para que Mauricio Macri ganara las elecciones. No va que encima después va y las pierde con Alberto Fernández, pero bueno, esa es otra historia. Atención a lo que está pasando por estas horas, porque en su viaje a Estados Unidos, Caputo se sigue reuniendo, ¿no? Ahora con la número 2 del fondo, sumó otro respaldo a su plan económico. En las últimas horas tuvo además reuniones con Kristalina Georgieva, ya lo habíamos contado, ahora con Gita Gofinat, que es la número 2 del FMI, Sí. con inversores, con, bueno, gente que tendría que venir a poner guita a la Argentina y que no lo está haciendo. Y en parte un poco en esa línea parece ir el mensaje de Kristalina Georgieva. Lo que parece decir Kristalina Georgieva es, no necesariamente a los votantes argentinos, ¿no? La verdad, pero a los que deberían invertir en la Argentina, bonistas, inversores y demás, che, vayan, pónganla en la Argentina, porque nosotros estamos ahí apostando fuertemente y porque además creemos que en octubre no va a haber un cambio de dirección política. Hay que apostar por este gobierno, por este modelo, por esta forma de hacer las cosas, lo que quieras. Ahora, evidentemente, no solo ya ni Caputo ni Milei logran convencer a los inversores, ya que el propio fondo sale a decir, crean de verdad que esto va en serio. Claro, Sí. no le creen No le tampoco creen al fondo. ni al fondo le creen, Al fondo ¿no? tampoco. Sí. Igual lo que escuché, bueno, allá te escuché que, Sí. que también esa sobreposición del fondo, tanto de guita como de opiniones, es también una cosa que hace dudar, porque se lo ve como también muy comprometido y tiene muy comprometido. Siempre es el que cobra primero el fondo. Sí, claro, bueno, Wall Street, ¿no? Claro. Wall Street, que de donde viene Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, sí, están garantizando que esa plata vuelve, está claro. Claro. Pero digo, fíjate vos el mensaje de, che, de verdad crean, es que esta vez es en serio, vayan, inviertan en la Argentina, porque si no también otra vez se hace inviable un programa diseñado por nosotros. dicen. Confíen con guita. Claro, claro. Nuevo gesto, esto es de último momento, nuevo gesto de Estados Unidos para la Argentina. El jefe del Comando Sur llegará al país la próxima semana. Ah, excelente. Lo acaba de informar la Embajada de Estados Unidos. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita Argentina. El almirante de la Marina de Estados Unidos, Alvin Halsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, viajará a la Argentina la próxima semana como parte de una visita de 3 días en la que mantendrá reuniones con los líderes del gobierno y de defensa en Buenos Aires. Esta es la primera visita del almirante Halsey a la Argentina desde que asumió el mando el pasado noviembre del Comando Sur de Estados Unidos. Dice también institucionalmente la embajada, subraya el compromiso duradero de mejorar la asociación estratégica entre la Argentina y Estados Unidos. Jugadísimo Estados Unidos con el gobierno de Milei. Tremendo, O sea, tremendo. mandó al ministro de Economía hace 15 días y ahora manda
al que viene a hacerse cargo, digamos, La seguridad, sí. sí, pero también de pasar lista de que... bueno, a ver, ¿dónde está lo mío? Bueno, Recursos, esto se viene diciendo de hace rato, ¿no? es el que reemplaza a la otra señora que se había Exacto. reunido Que lo con había dicho. Cristina y qué sé yo, que lo había dicho explícitamente, Claro, que tal todo cual. lo que era de Estados Unidos. Claro. Laura Richardson. Laura se llamaba. Richardson. Laurita. Ahora, después del préstamo del fondo, después de que el propio Tesoro de Estados Unidos diga, miren, si no alcanzan con la del fondo, igual nosotros podemos poner directa, no pasa nada, si las cosas están bien, viene el jefe del Comando Sur, que además dice, la embajada en su comunicado acaba de publicarse, que el viaje de Halsey incluye una visita a la base naval en Ushuaia, Sí, atención sí. con todo lo que está pasando No. en esa zona, Sí, Antártida. donde se reunirá con personal militar local para interiorizarse sobre sus misiones y el papel clave que desempeñan en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio global. Dice la embajada también que, con más de 2 siglos de lazos diplomáticos, Estados Unidos y Argentina continúan fortaleciendo sus vínculos políticos, de seguridad, económicos y culturales, y reafirman a la Argentina como un socio regional de confianza en la promoción de la, adivinen, democracia, correcto, seguridad y prosperidad. Así que muchas gracias a Estados Unidos. Ahora nos mandan al jefe del Comando Sur Excelente. la próxima semana. Bueno, mientras tanto el Partido Justicialista repudió a Georgieva por su intromisión electoral. Este mensaje proselitista del Fondo Monetario fue repudiado por dirigentes de la oposición. El PJ dice que se repudia la intromisión electoral de Kristalina Georgieva, quien hoy en conferencia de prensa pidió votar a los candidatos de Milei en las próximas elecciones. A los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar, como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino. Dice también el PJ en este mensaje, obviamente replicado también por la ex presidenta Cristina Fernández. Estas declaraciones confirman además lo que señalamos desde un primer momento. Se trata de otro préstamo político similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018, es lo que denuncia el Partido Justicialista. Y también salió Axel Kicillof esta mañana a decir que las declaraciones de Kristalina Georgieva son un escándalo y una gravísima intromisión en la vida democrática de nuestro país. El FMI no solo impuso recetas de ajuste que empobrecieron a millones, ahora pretende también elegir quién debe gobernar la Argentina, dice Axel. Milei tercerizó la política económica en el fondo. Renunció a la soberanía y le entregó las decisiones centrales de nuestro destino a una burocracia internacional que no responde al pueblo argentino. Dice también Axel, con Néstor y Cristina, el FMI era una sigla desconocida para las nuevas generaciones. Tristemente volvió al centro de la escena de la mano de Macri y de Milei, quienes prefieren obedecer a Washington antes que escuchar a su pueblo. Y cierra también diciendo que el fondo aún no pidió disculpas por el préstamo ilegal que le entregó a Macri, violando su propio reglamento y comprometiendo el futuro de los argentinos para financiar la reelección de un presidente en retirada. Ahora sale al rescate de un nuevo experimento de crueldad y sumisión. La historia se repite, dice Axel. Ayer era Braden o Perón, hoy el FMI o la patria, y como siempre el peronismo estará del lado de la patria. Y tuitea una imagen de aquella histórica imagen de Braden o Perón, ¿no? Bueno, distinta fue la reacción por ahí de los dirigentes más vinculados al kirchnerismo línea Cristina, digamos, como Claro. Guado de Pedro, que directamente ayer salió con ya el eslogan Cristina o Cristalina, ¿no? Y bueno, está fácil. Esa estaba ahí, estaba Está servida. fácil. Estaba servida. También la izquierda salió desde el Frente Izquierda. La dirigente Miriam Bregman planteó que es una humillación a nuestro pueblo, a trabajadores y jubilados que están sufriendo las consecuencias del ajuste, y que las expresiones de Georgieva son una con la motosierra en la mano, dice, porque sabe que este personal político le garantiza un nuevo y feroz ataque. Dice, con el fondo no hay salida, dice también Miriam Bregman. Bueno, quedará por ver, ¿no? Resta ver qué impacto tiene esto en la campaña, qué dice el gobierno, cómo reacciona. Ya en principio Kristalina Georgieva salió a aclarar, como diciendo, no, es un mensaje al gobierno, no a los argentinos, Bueno, pero es sí. claramente una intromisión electoral. Es claramente ya el fondo, no solo bancando una campaña, sino ya directamente diciendo, voten a este. Sí, Por claro. si no quedó claro que toda esta guita que yo puse acá es para que gane este, vayan y votenlo. O sea, es como ya desesperado el fondo. Claro, porque gane Milei las elecciones. poniéndole explicación a la guita. Sí, sí, por si alguien no había entendido, ¿no? Cambiamos de tema, pasamos ahora al funeral de Francisco. Continúa por estas horas la despedida. Mañana a las 10 en la Plaza San Pedro, en una ceremonia que estará dirigida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re. Se hará el funeral, el último adiós. Luego el féretro será trasladado
a la Basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado, según dispuso el propio Francisco en su testamento. Ya pasaron más de 120.000 personas y a medida que transcurren las horas sigue sumando ese número para despedirlo. Esta noche el cardenal carmalengo, Kevin Joseph Farrell, va a presidir a puertas cerradas el rito del cierre del féretro y mañana entonces es la despedida. Bueno, ahí están llegando, ya estuvo Lula hace un rato y van a seguir llegando Donald Trump, Macron, Zelensky, el príncipe Guillermo y los reyes de España. Bueno, Javier Milei ya debería estar llegando también, salió a la madrugada. Se espera la presencia de 135 cardenales electores, que son los que a partir de ahora empiezan toda la cuestión más de rosca interna para elegir al sucesor de Francisco. También hay una despedida acá en la Argentina, una misa por el Papa Francisco en la Catedral Metropolitana a las 10 de la mañana, a la misma hora que el funeral de Roma, por donde pasará la caravana también. Además, no solo una despedida en la catedral, sino que va a haber una caravana, luego de la misa en la catedral, una caravana que va por Plaza de Mayo, una peregrinación a lo que denominaron los lugares del dolor de la ciudad, así lo anticipó García Cuerva, y hay un flyer ahí dando vueltas también que estuvo compartiendo, por ejemplo, Juan Grabois y demás. Van a pasar por la Casa Mamantula, por Plaza Constitución, por el Borda, el Hospital Borda, por la cárcel del Muñiz, por el hogar Cristo Hurtado, ahí en Monteagudo, es un hogar de personas en situación de calle, y por la parroquia Virgen de Caacupé, que es la que está, la del Padre Toto, en la 1114, ¿no? La 2124. Perdón, la 2124 es la de Caacupé, donde está el Padre Toto de Bedia. Bueno, toda una recorrida, una peregrinación que se va a hacer también acá en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, las organizaciones sociales que van a participar también de esta ceremonia. Dicen, Francisco significó un faro espiritual y político para millones de personas excluidas del sistema y especialmente para las organizaciones del campo popular. Su prédica por una economía con rostro humano y su denuncia constante de las estructuras de opresión y descarte lo convirtieron en un referente ineludible para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. De entrada, de hecho, recordemos, ¿no? El primer saludo del Papa Francisco como Papa fue a un cartonero, ¿no? Ya de entrada marcaba que esa iba a ser una línea central de su papado, ¿no? Sí, por eso también nos sorprende cuando ayer nos enterábamos, incluso por, digamos, la comunicación del propio Vaticano, que mañana va a haber toda una comitiva que van a ser los últimos que van a ver de alguna manera el cajón del Papa Francisco, una cantidad de gente, entre los que va a haber personas transgénero, presos, sí, claro. Bueno, pobres, digo, gente realmente muy, muy humilde, que fue lo que quiso Francisco, y van a estar ahí con flores, van a ser los últimos que van a recibir ahí el cajón. Mañana entonces seguramente una larga transmisión, bueno, está la transmisión oficial del Vaticano en YouTube, pero pues todos los canales me parece que mañana lo van a poder transmitir este sábado. Bueno, cambiamos de tema, atención, situación de trabajadores, inflación versus salarios. Salió Camioneros a pedir la reapertura de paritarias. Camioneros es el principal, y en realidad el principal por la cantidad de afiliados es Comercio, pero es el primer sindicato del sector privado que presentó su exigencia de renegociación colectiva. Más allá de que esta organización tomó la estrategia de mejorar los acuerdos mediante sumas fijas, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que lidera Hugo Moyano, y acá también hay un dato político, ¿no? Hugo Moyano, hasta ahora muy amable con el gobierno, de repente, en este caso, pone primera entre los sindicatos privados que van por la reapertura. Algo ya había dicho Cavalieri, ya hasta UPCN también, con Andrés Rodríguez, es decir, líderes sindicales, o por lo menos dirigentes sindicales, que suelen ser más amables, más dialoguistas, que venían negociando con el gobierno y que son los primeros ahora en salir a advertir que no alcanza la guita, básicamente, ¿no? Que por más que haya paritarias, si las paritarias están pisadas y condicionadas, no hay mucho que hacer, ¿no? Digamos, si las puntas del conflicto sindical son Sudna de los neumáticos de un lado, del otro lado están Cavalieri y Andrés Rodríguez, digamos, la punta opuesta. Imagínate, sí, claro, y si Cavalieri, Moyano y Rodríguez salen a pedir reapertura de paritarias, ¿qué queda para el Sudna? Están quemando bombas. Bueno, por otro lado, lo que se viene es ahora la marcha de la CGT, las 2 CTA y las organizaciones sociales el próximo 30 de abril. Un recorrido que va a comenzar a las 14 horas en la 9 de julio Independencia, y que esto, bueno, ahí a pocos metros de la Central Obrera, va a terminar
en el barrio porteño de San Telmo, en el tradicional Monumento al Trabajo, la semana que viene. Se espera también la posibilidad de que participen gobernadores peronistas, entre ellos tal vez Axel Kicillof. El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, habló esta semana en el Destape acá con Mariano Martín y dijo que no se frenó el aumento y la remarcación de precios y habla de una imposición de los aumentos paritarios. A ver. El que viene, esa dinámica no es que se va a alargar y no se va a discutir. Por supuesto, el caso de los estatales fue más burdo, porque en el mismo día o al otro día que firman, no que firman, sino que le imponen a los estatales un aumento, ¿no? Terminan generando la apertura del cepo con una devaluación que en principio fue de un porcentaje importante. Hoy no sé dónde estará la paridad cambiaria, pero lo que no se frenó fue el aumento y la remarcación de precios. Bueno, ahí estaba Héctor Daer esta mañana acá en el Destape. También Sergio Palazzo, el secretario general de la bancaria, dijo que la movilización del 30 va a ser una gran movilización, no solo para conmemorar el 1 de mayo, sino para reafirmar los mismos conceptos que determinaron la medida de fuerza anterior, la del 9 y 10 de abril. También Juan Carlos Schmid, el titular del gremio Dragado y Balizamiento, dijo que podemos tener muchas fallas, pero el sindicalismo está vivo, dijo Schmid, ex secretario general de la CGT, de los más combativos dentro de la central obrera. La CGT abrió una tregua razonable y fue una demostración a que nosotros también podemos sentarnos a dialogar cuando los resultados no son favorables, dijo Schmid, pero que si la situación va a seguir agravándose, el conflicto seguirá creciendo. Así que bueno, atención, la semana que viene seguramente más novedades. Pasamos ahora a la Feria del Libro y los cruces políticos en la inauguración de la feria. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, estuvo en la ceremonia inaugural de la Feria del Libro y, bueno, fue un poquito, ¿cómo decirlo?, abucheado. A ver. Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo que se marcó en las ediciones anteriores abre una etapa renovada, necesaria y profundamente valiosa. Ahí sacó unos aplausos. Hay unos que bancan ahí. Sí, hay algunos que bancan. Pero sigue, esto sigue. Escucha. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica. Claro. Por lo cual celebro que la Feria Internacional del Libro vuelva a recuperar esa senda. Gracias, Cristian. Hay algunos aplausos también y demás. Bueno, lo abucharon, pero también además hubo un grupo que exhibió imágenes del periodista y escritor Osvaldo Bayer después de que un monumento en su honor fuera destruido por Vialidad Nacional. Novedad sobre el tema, novedad de hoy. Despidieron al responsable de Vialidad que ordenó destruir el monumento de Osvaldo Bayer en Santa Cruz. A Paulo Croppi fue despedido en las últimas horas por destruir aquel monumento a Osvaldo Bayer. Bueno, pero que él personalmente mandó a destruirlo. Y bueno, cortaron por abajo. Bueno. Más tarde, el cierre de la feria, o en realidad el discurso de inauguración, de apertura, estuvo a cargo de Juan Sasturain, que también criticó, aunque de manera más velada, con características notables, la gestión de cultura, ¿no? El escritor además fue director de la Biblioteca Nacional durante los años del gobierno de Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Y habló sobre la peligrosidad de perder la vergüenza, dijo Juan Sasturain. A ver. Está en cuestión a la larga o a la corta la supervivencia misma del tejido social. Es cuestión de estar atentos ante los demás, pero también ante el espejo. Esos primeros síntomas son, entre varios, primero, la pérdida de la capacidad de empatía, progresiva indiferencia hacia el otro, la pérdida progresiva de todo tipo de sensibilidad social y el desconocimiento del prójimo. Otro síntoma, el segundo, es la agresividad creciente en el registro verbal a través del insulto o de la descalificación, el repertorio gestual y en el protagonismo en episodios de violencia física concreta. El enfermo del mal de Birse convierte a los demás en blancos móviles de sus descargas furiosas. El tercer síntoma es la flagrante irresponsabilidad. El enfermo del mal de Birse obra y decide sin tener en cuenta las consecuencias a menudo trágicas de sus actos. Y no menos significativo
es un síntoma clásico y fácil de percibir por lo aparatoso, la megalomanía y la consecuente arrogancia. Bueno, no lo nombró. No hacía falta nombrarlo, ¿no? Como una descripción muy notable. No, ni idea. No sé a qué se refería, ¿no? Bueno, hablando de cultura, motosierra. Ahí después cuando termina Sasturain es que muchos escritores de renombre, estaba Guillermo Martínez, Claudia Piñero, bueno, un montón. Ahí fue cuando levantan la figura, digamos, muchos Bayers. Totalmente. Qué bueno. La verdad, ¿no? Sí. Poder hablar así, escribir así, pegarle así con tanta altura. Dámelo siempre. Cambió el presidente de la Fundación del Libro, por eso también, digamos, ¿se acuerdan que con Bacaro el año pasado fue un quilombazo? Lo recuerdan, ¿no? Se armó todo un quilombo. Siempre igual, todos los años hay algún cruce, alguna cosa. El del año pasado fue particularmente feo, o sea, se picó, en serio. Pero está bueno que pase, que suceda los libros, la literatura, la cultura política, ¿no? Este nuevo es más desde hace rato, yo te digo, desde la grieta kirchnerista, desde la grieta, claro. del 2009, por ahí siempre la Feria del Libro fue una tribuna de discusiones políticas. Bueno, y por último, hablando de cultura, motosierra del cine argentino. Por primera vez en la historia del Inca no se aprobó la producción de ninguna película argentina. A un año del inicio de la gestión de Carlos Pirovano como presidente del Inca, ni una sola película argentina fue aprobada para su producción. Récord negativo, para el Inca y para la gestión de Pirovano y para el gobierno de Milei. Dice este informe sobre el primer año de la nueva gestión del Inca que a lo largo de 2024 y en lo que va del 25, Pirovano se ha convertido en el único presidente del Inca en tener el récord histórico de 0 películas argentinas aprobadas durante su gestión. Esto dice el balance. Este dato alarmante refleja no solo la inacción del gobierno, sino también el impacto que esto tiene en una industria que da laburo, ¿no? En cientos de trabajadores del sector, desde guionistas hasta técnicos, que dependen de estas producciones para su sustento. Bueno, en fin, el récord, ¿no? Viste que a Milei le gustan mucho los récords. Sí. Bueno, acá tenés otro, ¿no? Todo un año de gestión en el Inca sin una sola película argentina financiada por el Instituto de Cine, ¿no? Igual, felicitaciones. Nada, vi alguna... Bueno, después en el resumen posible, esto también pasa en Argentina, te cuento una cosita del Inca que contrataron a alguna gente. Ah, sí. Mira. Son los primeros carpetazos que está tirando Macri también. Ok. Bueno, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Bueno, como ejemplo, un ejemplo posible de las más de 130 delegaciones extranjeras que están viajando a Roma para despedir al Papa Francisco, les traje la foto publicada por el presidente de Brasil, Lula, una foto que lo muestra junto a la delegación brasileña en la Basílica de San Pedro. Justamente, ¿qué dice Lula en ese mensaje que acompaña la imagen? Compartiendo la emoción y la devoción con todos los que vinieron a rendir su merecido homenaje al Santo Padre. Hablando del Papa Francisco, les cuento que Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, compartió finalmente sus condolencias por la muerte. Lo hizo tan tarde que terminó siendo noticia. Guardaba silencio desde que el primer mensaje de pésame, el que fue publicado inicialmente, fuera borrado. Ajá. ¿Qué dice el tweet compartido en las redes de la oficina del primer ministro, no de Benjamin Netanyahu, sino la cuenta oficial, digamos, ¿no? De la oficina del primer ministro? El Estado de Israel expresa sus más sinceras condolencias a la Iglesia Católica y a la comunidad católica mundial por el fallecimiento del Papa Francisco, que descanse en paz. Bueno, no era tan complicado, pero sabemos del enfrentamiento entre, o al menos así lo sentía él, Benjamin Netanyahu, por la postura del Papa Francisco respecto de lo que estaba sucediendo en Gaza. Así que finalmente se zanjó de ese modo. Mientras tanto, aprovecho porque me da el pie Benjamin Netanyahu, mientras tanto, el infierno en Gaza, donde se están agotando los alimentos. Vamos con 2 noticias de este día. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas entregó este viernes a las cocinas que preparan comidas calientes los últimos suministros que le quedaban. Ellos están informando de que hoy fueron entregados los últimos suministros que le quedaban. También advierte la agencia que se espera que se agoten por completo en unos días. En esas cocinas, Mati, no se puede atender a
toda la población, pero sí ayuda, es una suerte, digamos, de salvavidas. Lo que están haciendo con esto es cortar el ultimísimo salvavidas que tenía todavía la población palestina en la franja de Gaza. Así lo dice en su mensaje, ¿no? La agencia ha agotado por completo sus reservas de alimentos. Hoy se entregaron los últimos suministros a los comedores sociales, la única fuente estable de alimentos en Gaza. Durante semanas estos comedores se quedarán sin ingredientes, sin insumos, ¿no? En los próximos días. Eso en un contexto en que Israel, el gobierno israelí, sigue bloqueando la entrada de toda ayuda humanitaria al territorio, al enclave palestino, donde están sobreviviendo 2 millones de personas. Hace más de 7 semanas que no entra absolutamente nada a la franja de Gaza. Al mismo tiempo, y con esta noticia terminamos, en otra publicación de este viernes, de este día, la Agencia para los Refugiados Palestinos, que conocemos por su sigla como la UNRWA, advierte que 500.000 de personas en la franja de Gaza, ¿no?, fueron nuevamente desplazadas en el transcurso del último mes. Ya casi todos han sido obligados a huir de su hogar, pero nuevamente 500.000 de personas se vieron obligadas a desplazarse de forma entonces forzosa, ¿no?, dentro del enclave palestino. Todo esto por orden de las fuerzas israelíes que dejaron, aclara la agencia, a los palestinos con menos de 1/3 de la superficie de Gaza para vivir, ¿no? Toda esa población se concentra en 1/3, menos de 1/3 del enclave palestino. Ese espacio, aclara la agencia, restante está fragmentado, inseguro y apenas habitable. Amigos, amigas, hasta ahí. Y así cierra la semana del resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.